Habíamos definido en clases anteriores que la política agraria está relacionada a lo que es la intervención del Estado. Perdón, vamos a admitir a los que quedan pendientes. Es la política agraria está relacionada a lo que es la intervención del Estado en lo que son las variables macroeconómicas vinculadas al sector, pero también en comportamiento de los agentes económicos. ¿Cómo hacemos para motivar o desmotivar cierto tipo de comportamientos que permitan, en última instancia, mejorar el desarrollo del sector y de la región, el país? Entonces, en ese sentido, habíamos revisado que hay una suerte de objetivos que van a estar vinculados con el desarrollo, el nivel de desarrollo del sector, el nivel de desarrollo de las economías, que depende del devenir histórico, ¿no? de los diferentes hechos que han ido sucediendo en el tiempo a lo largo de los países y su economía para llegar a cierto estado. Y señalábamos que uno de los elementos importantes es, por ejemplo, que en los países del norte las perspectivas vinculadas a los objetivos pueden ser diferentes a los de países del sur, y el ejemplo más típico era el de producción. Veíamos que en el sur todavía estamos pensando en satisfacer necesidades, mientras que en el norte ya este es un elemento superado y están pensando en lo que es calidad. Entonces decíamos que los objetivos tienen que estar adecuados a la realidad, tienen que representar lo que significa el estado, la foto del momento para poder intervenir, tienen que tener una interesante o una aprobación de lo que van a ser los beneficiarios o el interés general, y adicionalmente tienen que ser eficientes y eficaces. Pues ahí habíamos visto una serie de instrumentos que son cómo se operativizan las políticas, y habíamos iniciado con las políticas de tenencia de la tierra, que hacen referencia al elemento fundamental. Dependiendo de cómo es la propiedad de la tierra, su acceso y su uso, vamos a tener cierto tipo de desarrollo, cierto tipo de formas de producción que van a determinar los volúmenes de producción, los ingresos, etc. Y que hay una suerte de instrumentos para intervenir y modificar las formas de la propiedad, tenencia o acceso. En segundo lugar, habíamos visto las políticas vinculadas a los recursos naturales, que están destinadas a dos elementos fundamentales. El primero, a cómo aprovechamos de mejor manera los recursos, pensando en lo que significa mejorar los resultados agrícolas. Y el segundo, en cómo mantenemos, mitigamos, recuperamos los recursos naturales en la perspectiva de este desarrollo de una agricultura sostenible, pensando en que los recursos pueden volverse escasos, es decir, puede haber regiones que dejen de producir por la destrucción de sus recursos naturales. Bien, entonces, en esa perspectiva, vamos a ver hoy lo que es otras políticas vinculadas al desarrollo de lo que es el sector agrícola. Vamos a comenzar con la política de colonización, que está referida a la transferencia de un contingente de personas de un lugar a otro para aprovechar ciertos elementos. ¿Por qué incorporamos en este curso la política de colonización? Porque es parte de lo que ha sido la intervención del Estado en Bolivia, y porque también se ha utilizado como un instrumento importante para poder fortalecer cierto tipo de actividades productivas de regiones, en fin, lo vamos a ver en los objetivos. En la clase anterior hubo alguna pregunta sobre el tema y aquí la vamos a complementar. Bien, ¿qué es entonces una política de colonización? Una política de colonización es la transferencia de un contingente de personas de un lugar a otro para realizar actividades agrícolas. ¿Cuáles son sus objetivos? Proteger las fronteras. Por ejemplo, dentro de lo que ha sido nuestra reforma agraria, una de las políticas está vinculada a transferir personas dedicadas a la actividad agrícola a áreas fronterizas en la perspectiva de poder proteger las fronteras ante lo que puede ser una invasión silenciosa de personas de otros países.
Otro elemento está referido, dentro de los objetivos, a reducir la presión sobre la tierra. Es decir, regiones donde hay demasiada gente, hay minifundios, subfundios, puede ser que el Estado determine, dentro de lo que son tierras estatales o tierras que no cumplen la función económico-social o diferentes elementos, entregar tierras en lugares donde no hay un gran aprovechamiento agrícola o forestal o ganadero, llevar personas allí para reducir la presión en las otras regiones y mejorar los resultados. Reducimos la presión en una región, es decir, reducimos la cantidad de productores, hacemos más eficiente la actividad productiva y reducimos la presión sobre lo que significa la tierra en términos de su explotación y ampliamos las posibilidades de producción en otras regiones. El uso de recursos nacionales, aquí dicen naturales nacionales, una perspectiva importante frente a lo que habíamos ejemplificado en alguna clase del caso de Venezuela, que teniendo tantas posibilidades de ingresos, no necesariamente realizaba todas las actividades que requería y que recién están desarrollando cierto tipo de actividades productivas. Entonces, aprovechar los recursos nacionales en función a qué? A reducir la dependencia de lo que significa la importación. Y decíamos que en el caso de los alimentos, esto es fundamental, por los efectos que puede tener una escasez, una alza de precios a nivel internacional que no pueda ser respondida por la capacidad de generación de divisas. Bien, o también vinculada simplemente a incrementar la producción en la perspectiva de que se necesiten más alimentos para satisfacer las necesidades de la población o vinculada a lo que pueda ser la exportación o la producción de materias primas para una industria nacional. Entonces, una política de colonización significa poder realizar una suerte de actividades para transferir contingentes de población hacia otras regiones. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes tipos de colonización. La primera es la colonización espontánea, que está referida a lo que significa el traslado espontáneo de la gente hacia regiones que no están siendo utilizadas en actividades agrícolas, y es la población esta que se traslada quien va a realizar las actividades vinculadas a lo que es la construcción del camino, el desarrollo de la construcción de servicios, la otorgación de diferentes elementos, en fin. ¿Qué significa una colonización espontánea? Significa que la gente ha identificado una región que no está siendo poblada y va de manera voluntaria, individual o comunal hacia esa región para poder iniciar su actividad productiva, debido a que o no tiene tierras en la región donde vive o estas son escasas. Entonces, de manera espontánea, la gente se traslada y el costo de la generación de la actividad productiva, el costo de la ubicación de la gente pasa principalmente por los productores. Obviamente, en función a su relación con el Estado y las posibilidades de respuesta que tenga el Estado, va a tener que intervenir después desarrollando servicios, desarrollando caminos, pero de manera inicial son los productores quienes se trasladan y realizan la actividad, ¿no? Entonces, este es un tipo de colonización que se ha realizado mucho a nivel nacional. Por ejemplo, todo lo que es el Chaco, en la región de Tarija, ha sido parte de una colonización espontánea, gente que se ha trasladado de manera individual a ver si había nuevas tierras para producir y ha iniciado los procesos de producción. Después, el Estado interviene porque tiene que asegurar la propiedad de la tierra, tiene que apoyar en lo que significa el desarrollo de servicios, y esta es un proceso bastante lento y duro, sobre todo para los productores que tienen que asumir de manera individual o grupal muchos de los costos que significa la colonización. ¿Qué costos implica una colonización? Primero, hay que pensar en el traslado de la gente. Segundo, hay que construir las vías
las vías de acceso, hay que construir los sistemas o los elementos vinculados al desarrollo de la actividad productiva, a los servicios de salud, a lo que son viviendas. En caso de áreas muy que tienen una producción o es un bosque, por ejemplo, hay que pensar en todo lo que es el proceso de deforestación, el proceso de construcción de los diferentes elementos. Pero también podemos encontrar una colonización dirigida, donde es el Estado el que asume la orientación de la localización del lugar donde debería realizarse, ¿no? Hicimos nosotros como parte de los resultados de la reforma agraria, la colonización en Caranavi, por ejemplo, donde el Estado dijo, este es un lugar donde se pueden distribuir tierras, se establecieron las superficies necesarias en función de lo que habíamos visto anteriormente, la calidad del suelo, la cantidad de gente. Entonces el Estado es el que empieza a abrir los caminos, desarrolla la construcción de servicios, otorga servicios financieros, da facilidades de transporte, en fin, promueve. Hay otro tipo de colonizaciones que son realizadas por el Estado, donde el Estado es el que construye y desarrolla todos los servicios, señala las nuevas tierras, elige a las personas que se van a trasladar en función a lo que puedan ser convocatorias, sectores, por ejemplo, esta comunidad tiene dificultades, etcétera. Proyecta e instala todo lo que es el desarrollo vinculado al sector agropecuario y hace un control estrecho sobre el proceso, es decir, verifica que todos los elementos se vayan cumpliendo. Esta es interesante porque ayuda en términos de lo que es el esfuerzo de la población. Pero también vamos a encontrar algunas formas realizadas o promovidas por las empresas privadas. Una empresa X que se establece en una región para transformar un producto va a necesitar materia prima adicional a la que puede producir, o si no produce va a necesitar el 100% materia prima. Entonces promueve la instalación de productores en las áreas aledañas próximas a su actividad empresarial para que estos puedan realizar la actividad productiva y venderle las materias primas, ¿no? Esta puede ser, tiene un bajo costo para el Estado, aunque se hace en coordinación con el Estado, y son las empresas privadas quienes asumen parte de lo que son los costos. Y bien, vamos a encontrar también la colonización extranjera, en función a lo que han significado los diferentes hechos históricos a nivel internacional, ha habido grandes migraciones de contingentes de personas que fueron recibidas por diferentes países, muchos en la perspectiva de fortalecer la mano de obra o traer tecnología hacia el interior de sus países. Nosotros hemos recibido la colonia japonesa, hemos recibido la colonia judía, que se supone que venía para realizar actividades agrícolas, pero no se quedó en el sector agrícola. Tenemos una colonia rusa, tenemos los menonitas. En fin, hay una amplia cantidad de colonos de diferentes nacionalidades que vienen, se trasladan en función a los problemas nacionales, a las necesidades en sus países, ¿no? Y a las necesidades del país que los recibe. Lo que nos interesa saber entonces aquí, que para promover diferentes elementos como lo que hemos dicho, proteger las fronteras, reducir la presión sobre la tierra, el uso de recursos naturales nacionales o incrementar la producción, los estados pueden tomar como opción transferir un contingente de personas de un lugar a otro para poder fortalecer, desarrollar, promover la actividad agrícola. Y esta puede darse de manera espontánea cuando los estados intervienen ya una vez consolidado, realizado el hecho, donde jurídicamente tienen que designar, atribuir y definir la propiedad de la tierra y otros elementos vinculados al apoyo. Pueden dirigir, orientar y decir vamos a entregar tierras en tal región y la gente migra. Puede desarrollarse el Estado hasta eligiendo quiénes y cómo van a migrar. Puede ser privada, donde el sector privado la inicia y el sector público o el Estado la apoya para consolidarla, o pueden aceptarse también
a migración de contingentes de personas en la perspectiva de promover el desarrollo. Bien, entonces, este es un instrumento que ha sido utilizado en diferentes países, nosotros lo hemos utilizado, es parte de lo que ha sido la ley de reforma agraria, orientada a cumplir ciertos objetivos vinculados a fortalecer la actividad agrícola. Bien, vamos a ver ahora otra política vinculada. Licenciada, sí, dígame. Buenos días. Disculpe, una de mis compañeras está tratando de ingresar desde hace rato. Se llama Lorena Callejas. No sale, no está. A ver, le voy a volver a decir porque me dice que intenta y que no le acepta. Lorena Callejas. No apareció. A ver, le voy a volver a mandar. No he visto. Porque generalmente sale una llamada y dice alguien quiere participar, incluirse. A ver que haga el intento y vamos a continuar la clase mientras ella intenta. Porque aparece en la pantalla y dice está en sala de espera. Pero veremos. Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es la política de precios. Es necesario considerar primero cuál es el impacto de los precios. Entonces, ¿qué determinan los precios? Los precios determinan la magnitud del ingreso de los productores, es decir, cuánto van a ganar los productores a partir del desarrollo de su actividad productiva. En el caso de las empresas, la rentabilidad de las empresas, ¿no? Los ingresos y la rentabilidad de los productores en función a los precios. Dependiendo del precio vinculado a lo que es el costo de producción, vamos a tener margen de ganancia y va a ser, esperen un segundito, va a ser los precios quienes van a poder definir esta participación. Bien, entonces, por otro lado, los precios van a definir el nivel y composición de la producción. ¿Cómo? Si hay precios interesantes que tienen un margen o que permiten un ingreso interesante para los productores se van a situar en un producto o en varios productos. Pero si hay precios que no son motivantes, los productores van a dejar de producir. Entonces, vamos a ver que la oferta, la variedad de productos que puedan entregarse al mercado, la composición de la producción agrícola, va a depender de los precios. Si los precios son muy estimulantes, los productores van a ir hacia ese producto, ¿no es cierto? Y también el nivel, si son muy estimulantes, vamos a tener una sobreoferta o podemos tener en algunos casos una suboferta. Entonces los precios determinan la cantidad de resultado, el volumen de producción, pero también determinan la diversificación de los productos. Obviamente, al intervenir en la magnitud del ingreso de los productores, va a determinar si pueden tener ahorros o no, ¿no? O funciona que si hay un margen de ganancia que es interesante y permite cubrir lo que es la reproducción del ciclo productivo y de la mano de obra, es decir, los gastos familiares y los gastos de producción, los remanentes irían a ser parte del ahorro. Pero además permite el pago a los factores de producción, ¿no? Mientras más bajos son los precios, esto va a tener un impacto en relación a lo que son la diferencia con los costos de producción y vamos a tener que presionar por precios más bajos en términos de lo que es la materia prima, la mano de obra, o eliminar la renta de la tierra o reducirla, y también en relación a lo que son el capital. Entonces, los precios tienen una importante intervención en relación a lo que es el desarrollo del sector, en lo que significa cómo el sector va a poder funcionar, desarrollarse, crecer, en fin. Entonces, existe, debido a las características de este sector,
una suerte de, habíamos dicho, riesgo e incertidumbre, riesgo vinculado a las cualidades o a las características naturales, riesgos derivados de excesos de lluvias, de falta de lluvias, de granizadas, bueno, de heladas, en fin, problemas climatológicos que van a afectar en los niveles de producción y que en ciertos momentos vamos a tener o reducida oferta o menor calidad en la oferta o en última instancia momentos de sobreoferta, que se traducen obviamente, lo habíamos visto en clases anteriores, en una suerte de ondulación en relación a lo que son los ingresos de los productores. Entonces, y habíamos visto que si no hay un control, una mejora permanente en los precios, puede haber una depresión crónica de la agricultura en función a una caída de los ingresos del sector, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, una política, obviamente, decimos, depende del paradigma vigente, que puede ser libre mercado o la intervención. Ahora, por lo general, digo, los países, y ya lo hemos visto cuando hablamos de lo que son los precios de garantía, los países intervienen, los gobiernos intervienen en la fijación de precios para poder mejorar las condiciones arriba señaladas, ¿no? Para poder garantizar volúmenes de producción, etcétera, y debido a estas características de incertidumbre en el proceso de producción, y riesgo que determinan entonces un apoyo. Son pocos países que dejan al libre mercado sus productos agrícolas o el total de sus productos agrícolas, ¿no? Algunos intervienen en lo que son los productos de consumo masivo y dejan los otros al mercado, pero siempre hay una suerte de intervención, a menos que nos pase como a nosotros cuando aplicamos el 21060, que inicialmente dejamos los precios agrícolas a nivel del mercado y eso nos generó un retroceso y dificultades en el avance y el desarrollo del sector. Y obviamente una intervención cada vez más fuerte después del Estado para poder fortalecer al sector. Bien, ¿cuáles son los objetivos de una política de precios? Es proteger, obviamente, una política de intervención en la definición de los precios. Es proteger del deterioro de los precios al sector y a los productores. Proteger porque si los precios caen, los productores dejan de recibir ingresos y salen del sector, motivados por las dificultades de generar ingresos y vamos a tener que depender de importaciones. Facilitar las decisiones. Es más simple poder desde el lado de los productores y desde los consumidores tener una suerte de idea de los precios para poder decidir voy a producir esto o no lo voy a producir y voy a poder comprar esto o no lo voy a poder comprar. Bueno, y también en el marco de la producción de insumos, en el marco de la adquisición de maquinaria y equipo, porque si tenemos una suerte de nebulosa sobre lo que va a ser el futuro, de pronto desde el lado de la oferta no vamos a realizar una inversión interesante o desde el lado de la comercialización tampoco puede ser interesante pensar en cadenas de frío, etc. Estabilizar el ingreso de los productores o mejorar el ingreso de los productores en la perspectiva de que este sea suficiente para poder cubrir sus necesidades y reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de productores y familias. Seguridad alimentaria en términos de garantizar la alimentación para la población en términos de volúmenes y calidades. Soberanía alimentaria en la perspectiva del uso de recursos nacionales para producir alimentos y también protegerse contra los shocks externos, es decir, una crisis de producción de trigo y somos importadores de trigo, nos afecta directamente en lo que son los precios, ¿no? Entonces, garantizar las posibilidades de no depender o tener menos impacto de lo que puedan ser variabilidades a nivel interno en los productos de importación. Es decir, entonces, que la política de precios tiene un amplia efecto en lo que significa el desarrollo de lo que son las economías y los sectores agrícolas. ¿Qué debe considerar una política de precios?
Debe considerar, obviamente, el poder político, la fuerza que tiene el Estado para poder imponer una política de precios y definir en relación a lo que son los actores, porque no estamos hablando solamente de los precios de los productos que están en manos de los pequeños productores, sino también en sectores agroindustriales más poderosos, más fuertes, donde no necesariamente si la correlación de fuerzas, el poder, la fuerza que tiene el Estado, se pueda aplicar o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los elementos es que no necesariamente en cualquier momento o cualquier estado puede definir un precio fijo si hay una expectativa de los empresarios en relación a precios mayores, ¿no? O en términos también de lo que significa las posibilidades de exportación o importación, que lo vamos a ver más adelante. Tiene que haber una capacidad de control desde el nivel jurídico, es decir, tener una fuerza legal para hacer el control de los precios, administrativo, una capacidad de tener los actores, el personal suficiente para hacer el control. No es simple, es complejo, porque imagínense, los mercados son muy amplios y es necesario recordar que los precios no es un precio único del productor, un precio único al consumidor, sino que vamos a encontrar un precio en el lugar de venta, un precio en el mercado minorista, un precio en el mercado mayorista. Si hay más mercados, vamos a encontrar diferentes precios, un precio por época según las estaciones, precios regionales según los volúmenes de producción. En fin, hay una amplia posibilidad de precios y, por tanto, y además una gran diversidad de los mercados, porque no es un solo lugar donde se debe vender, sino una distribución geográfica muy grande. Entonces hay que tener una capacidad administrativa y personal suficiente y la capacidad de tener los recursos físicos, medios de transporte, etcétera, para su control, y obviamente los recursos para cumplir. Entonces, una política de precios requiere de ciertos elementos que están vinculados a esta capacidad de control. Tiene que tener la capacidad de disociar de los precios internacionales, puesto que si quieres intervenir en un precio nacional y los precios internacionales tienen un mayor peso, obviamente vamos a tener un efecto negativo, por ejemplo, en el caso en que los precios internacionales bajen y los precios nacionales sean mayores, va a entrar la producción por importación o contrabando, o al revés, si nuestros precios son muy bajos, va a salir sin poder satisfacer las necesidades nacionales. Un índice debe considerar el índice general de precios, es decir, el conjunto de los precios de los bienes que se consumen, y no solamente los agrícolas, en función a la presión que puede hacer en relación al incremento del conjunto de precios, ¿no? Un efecto sobre el incremento de los precios general puede conducir a presiones inflacionarias o, en último, a incrementar el costo de producción, que se traduce en relación a incrementos presiones por incremento de salario y, por último, un incremento general de los costos de producción y de los precios de los bienes. Debe considerar también el precio de los insumos, vinculado a que existen, como habíamos visto en algunas clases, insumos que son determinantes y cuyos precios pueden afectar el precio del producto. Entonces, por ejemplo, decíamos, la producción de maíz afecta el precio del maíz afecta el precio de la producción de carne, leche, carne vacuna, carne de pollo, carne de cerdo, la leche, los huevos. O sea, hay un amplio impacto sobre este sector, entonces tiene que considerar el precio de los insumos también para poder definir si vamos a fijar precios y los precios se quedan muy bajos, de pronto el margen, la diferencia entre el costo y el precio de producción puede no ser interesante para nosotros. Y también tiene que considerar lo que es la modalidad en función a, vamos a tener que ver si va a haber variaciones geográficas, los elementos vinculados a quién es el que va a pagar la diferencial, el Estado, el consumidor, cómo se consideran las diferencias en el transporte, porque no solamente el precio en lugar, decíamos, ¿no? Sino el tema del costo de transporte y comercialización. Una política de precios tiene una suerte de elementos que se tienen que considerar para poder ser exitosa.
Bien, ¿cuáles son los instrumentos que podemos incorporar en una política de precios? El instrumento más importante está vinculado a lo que es la estabilización de los precios agrícolas. ¿Qué significa esto? Los precios agrícolas, al ser tan variables ciclo a ciclo, van a tener como efecto una gran variabilidad en la oferta y una gran variabilidad en el ingreso de los productores y en la retribución a los factores. Entonces, como habíamos dicho hace algunos minutos, esta incertidumbre va a tener un efecto en lo que significa los volúmenes de producción, el uso de los recursos nacionales, la composición de la producción, la permanencia de los productores en el sector, la necesidad de importar si los productores dejan de producir, en fin. Entonces, uno de los primeros elementos está vinculado a encontrar diferentes elementos que permitan estabilizar los precios agrícolas, ¿no? Y los precios agrícolas se pueden estabilizar a partir de diferentes elementos que los vamos a ver más abajo y que están orientados a buscar la posibilidad de garantizar precios a los productores. Sistemas duales puede ser un elemento que está vinculado a sistemas de precios duales, donde vamos a establecer precios fijos para determinadas cantidades de producción, de volúmenes de producción, que van a ser fijados con anterioridad a partir de lo que son los análisis de la demanda y de la oferta. Entonces, para ciertos volúmenes, que son los que satisfacen la demanda nacional, se determina un precio fijo y y para lo que son los excedentes, se puede estabilizar, definir un precio de mercado. Este sistema obviamente va a necesitar un elevado nivel de control desde lo que significa la posibilidad de los mercados y también la capacidad de distribución, ¿no? Si uno mejora y sabe cuáles son las posibilidades, puede tener volúmenes que van a tener un precio fijo con anterioridad para que pueda ser consumido de manera masiva y satisfaga las necesidades de la población, y los excedentes puedan ser vendidos al precio mercado. Puede también el Estado intervenir a partir de mecanismos de regulación de precios, ¿no? Vamos a empezar a hacer una revisión y un análisis de los precios y regular que no existan presiones donde los productores tengan que vender a precios muy bajos y también verificar mercados donde la especulación no determine precios muy elevados o estas largas cadenas de comercialización. Recuerdan ustedes que decíamos que hay dos eslabones, el primero y el último, el productor y el minorista, que van a estar en peores condiciones en relación a lo que es la cadena de intermediación. Entonces, el Estado tiene que empezar a regular lo que puedan ser, por ejemplo, los costos de transporte, regular precios que no sean muy elevados para los consumidores en relación al precio del productor, o regular los precios de los productores en relación a lo que es el mercado. Pero también puede participarse en la fijación de precios. Pueden fijarse precios para los alimentos básicos, es decir, los precios masivos, pero los productos masivos del consumo de trabajadores, papa, maíz, etcétera, y los otros dejarlos a lo que es el mercado. Puede trabajarse también con variedades, las variedades de mayor consumo y las variedades de menor consumo que eran libres en el mercado. Puede establecerse por regiones, ¿no? De pronto, en las regiones donde hay una sobreoferta, hay que tener cuidado para fijar un precio para que no caiga el precio totalmente, y en las regiones alejadas donde la oferta depende de la provisión de otras regiones, cuidar que no hayan precios que sean excesivos. Entonces, fijarse un precio, precios regionales en función a lo que pueda hacer cubrir los costos de la cadena de transporte, de productor, etc. Puede también fijarse por épocas. En la época de cosecha, establecer ciertos precios, y en la época de escasez, es decir, cuando ya se termina la producción, también para evitar que hayan diferencias grandes. Bandas de precios mínimos y precios máximos, que nos pueden incorporar también estas épocas, ¿no? Mínimos
que es el precio, menos de esto no se puede vender, y máximo, más allá no se puede vender. O establecer precios referenciales en pizarras sobre los cuales el productor y el consumidor van a establecer lo que son sus acuerdos. Entonces hay una amplia gama de posibilidades de intervención en lo que es el sector agrícola en los precios. Pero también se puede trabajar en lo que significa otros elementos. La regulación del comercio exterior, es decir, poner tasas impositivas variables a los productos, porque, por ejemplo, podemos tener un mercado que con producción nacional satisface completamente sus necesidades. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es evitar que ingresen productos de mercados exteriores a precios más bajos para hacernos caer el precio nacional. Entonces, podemos poner tasas impositivas variables que favorezcan o entorpezcan lo que significa la importación de los alimentos. Obviamente, esto hay que recordar el rol de la OMC en esto, ¿no? En función a las posibilidades de lo que significa el comercio internacional. Entonces, para evitar el tema de las importaciones, la competencia a los productos nacionales, podemos frenarlas a través de vías impositivas a las importaciones. Podemos también establecer subvenciones para mantener el precio de los productores en relación al precio internacional. Si el precio internacional es demasiado o es más bajo y nuestros productores no pueden competir, podemos subvencionar a partir de lo que habíamos visto, los factores de producción, a través del capital, precio de insumos, precio de la maquinaria, en fin. O podemos establecer fondos de compensación para los productores en función de poder mantener el precio a nivel de los precios internacionales para evitar las posibilidades de competencia. Otro elemento, decíamos, cuando hablábamos de los objetivos, que proteger contra shocks externos. Entonces, un elemento importante está vinculado a la creación de reservas estratégicas que permitan regular el mercado, ¿no? Cuando hay exceso de producción, compra y mantiene el precio. Cuando hay falta, entrega y en vez de importar, o sea, vende en vez de importar, tenemos la posibilidad de que sea el mismo Estado quien garantice este nivel de precios. Podemos también hacer subvención a los alimentos de consumo básico para ciertos sectores, regiones, en los cuales hay dificultades en relación a los ingresos, y también podemos subvencionar desde los medios de producción, ¿no? Insumos y maquinaria. Bien, vamos a acabar este primer tiempo aquí y vamos a comenzar en minutos más la segunda parte de la clase. Podemos incorporar también la subvención a lo que son los medios de producción. Estamos hablando entonces de lo que son los insumos, fertilizantes, semillas, y también la compra de maquinaria, equipo, donde podemos mejorar las posibilidades del costo y mejorar las posibilidades del precio. Ahora, ¿por qué es importante el establecimiento de una política de precios? Decíamos, porque existe una depresión crónica del sector agrícola. ¿Y en qué se traduce esta depresión crónica del sector agrícola en relación a lo que son los precios en los términos de intercambio? Dentro de lo que significa la relación del sector agrícola con el sector industrial, va a haber un momento a partir del desarrollo de lo que son las posibilidades de sus precios, en que la diferencia entre los precios agrícolas e industriales va a ser importante, y que con la cantidad de productos agrícolas que en el año 1 yo compraba una cantidad de bienes industriales a los precios que tengo hoy, al futuro voy a tener esos mismos precios agrícolas
y mi capacidad de compra va a ser menor. Menor porque los precios agrícolas, si ustedes hemos visto a lo largo de este tiempo, al ser tan variables, se van manteniendo en el tiempo y los precios industriales van subiendo, van mejorando, y la capacidad de compra, el poder de compra de los precios agrícolas en relación a el precio de los bienes industriales se va reduciendo y cada vez vamos comprando menos en el tiempo. El poder de compra va a ser menor en cantidad en el tiempo y esto significa un deterioro para el sector agrícola. ¿Se entiende esta parte? ¿Podría volver a explicar, Listen? No lo entendí bien. Bien. ¿Qué sucede? Sucede que hemos dicho los precios agrícolas se mantienen en función a lo que es las condiciones de producción que hemos dicho que son condiciones de riesgo e incertidumbre, determinan que los precios vayan variando en el tiempo. Entonces habíamos dicho suben, bajan, suben, pueden bajar mucho, pueden subir un poco más. En fin, ¿qué es lo que nos determina? Una fluctuación. En términos de estabilidad de precios, aquí el precio del productor, mientras más profundas sean estas caídas, el precio va a ir bajando, ¿no? El ingreso. Bueno, esta es una pendiente muy fuerte, pero más o menos se puede dar ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que los precios de los productos agrícolas bajan, caen, mientras que los precios de los productos industriales, ¿por qué caen? Decíamos, porque los ingresos van cayendo y hay diferentes ciclos agrícolas. Hay años buenos, hay años malos y no tenemos un precio único que nos permita garantizar. Pero si pensamos en el precio de los productos industriales no caen, mantienen su precio en función a sus costos y en el tiempo van subiendo a partir de lo que son las variaciones. El precio industrial va manteniéndose así y los precios agrícolas van cayendo en términos de las posibilidades que puedan tenerse en el mercado a partir de estos riesgos incertidumbres. ¿Qué pasa? Que en este momento, aquí viene un grafiquín, vamos a tener que nuestros precios agrícolas, o sea, estos precios que han caído, estos ingresos, comprábamos una cantidad X de bienes industriales, de comida y de ropa, etcétera, y de maquinaria, pero como nuestros precios han bajado, nuestros ingresos han bajado, en este momento del tiempo, con esos mismos ingresos compramos menos. Entonces tenemos una capacidad menor de compra en relación a los precios industriales que van mejorando. Entonces, los términos de intercambio traducen que la capacidad de generar ingresos en el sector agrícola la cantidad de ingresos que genera en el tiempo determina que compren menos productos que lo que se puedan comprar en relación a lo que tuviesen manteniendo los ingresos en el tiempo. ¿Se entiende? Vamos a borrar esto. Sí, dicen, gracias. ¿Ya? Esta es la relación de intercambio que también se da entre los países, ¿no es cierto? Pero aquí es importante decir entonces que con la capacidad de ingresos que genera el sector agrícola en el tiempo, su capacidad de compra de bienes industriales va disminuyendo debido a que sus precios no suben en la misma proporción que los precios industriales y a veces bajan, y esto determina una relación de intercambio desfavorable porque el productor tiene que producir más para comprar más y esto significa porque sus precios no llegan a responder. Es por eso que tiene el Estado que intervenir de manera permanente en lo que es el sector agrícola para mantener la producción y para mantener los ingresos. ¿Está clara la política de precios? ¿Para todos? Licenciada, una consulta. Dígame. ¿Cómo sería en el caso de que el precio agrícola suba? ¿Habría un intercambio favorable o no le estoy entendiendo bien esa parte? Mejoran las relaciones de intercambio. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si nosotros pensamos en el tomate, todos los que van al mercado todos los que vamos al mercado sabemos que el precio del tomate en el tiempo se ha ido manteniendo, ¿no es cierto?
o fluctúa menos. Por ejemplo, hace unos 5 años podías comprar la libra en 2 bolivianos, 3 bolivianos, máximo 5. Actualmente compras en 2.50, 3 bolivianos, máximo 5. Entonces se mantiene ese precio. Pero si vemos el precio de los otros productos, pensaremos en el precio de lo que puedan ser ya productos transformados. Por ejemplo, el aceite no ha bajado de precio, sino se ha mantenido y ha subido. Si pensamos en los fideos que costaban a 1.50 la libra, hace unos 2 bolivianos hace 5 años, ahorita están a 4 bolivianos. Entonces, si yo he ido vendiendo todo el tiempo en un precio muy bajo, al principio podía comprar más cantidad de bienes, pero ahora con ese mismo precio, porque los otros precios van subiendo, compro menos bienes. Entonces, los términos de intercambio se hacen desfavorables para el sector agrícola porque por más que va produciendo, estos van teniendo efectos negativos, no el mismo efecto que en el marco del control de los precios. Entonces, favorecer a una estabilidad en los precios que nos determina que el precio esté permanente, el ingreso del productor se mantenga y su capacidad de compra no caiga, no se reduzca. ¿Está claro? Hola, hola. Sí, dicen, ahora sí se le ha entendido mejor. Ya, sí. La verdad es que estoy con un problema de audífonos. Creo que entonces los escucho poco. Bien, entonces ya está clara la política de precios, ¿no? ¿Por qué se interviene y por qué vemos que a pesar de que el modelo neoliberal ha promovido una libertad de precios en el sector agrícola por sus características propias, se tiene que trabajar en los precios agrícolas? ¿Está claro eso? Licenciada, en la subvención de alimentos de consumo básico, ¿el Estado interviene en esa subvención? Claro, por ejemplo, si nosotros vemos en nuestra política nacional, uno de los elementos importantes está traducido en lo que es la subvención del pan, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo subvencionamos el pan? Lo subvencionamos a partir de la subvención del precio del trigo. El Estado compra el trigo, porque nosotros nos hemos vuelto dependientes de la importación de trigo, compra el trigo a cierto precio y lo vende a los panificadores a un menor precio y los panificadores hacen un pan que nos permita mantener el precio a 50 centavos. Esa ha sido una política histórica en Bolivia desde los años 60, cuando los norteamericanos empezaron a donar trigo y nosotros donar harina y nosotros reducimos nuestra producción de trigo. El año 2015 hemos liberalizado un poco esto, hemos reducido la subvención al pan y hemos logrado garantizar el precio de la harina a partir de una producción mayor de harina a nivel nacional. Entonces ahora el precio de 50 centavos no está tan subvencionado, pero estamos subvencionando todavía el precio de la harina, ¿no? Entonces, puede pasar con cualquier otro elemento, con la necesidad del maíz, por ejemplo. Si nosotros necesitamos mantener cierto tipo de ingresos, también lo hacemos. Para cierto tipo de consumo, también se tiene que hacer. Entonces, va a depender de las características de la economía para hacer la subvención, ¿no? Ahora, esta subvención puede tomar diferentes formas. Puede ser subvencionar, veíamos en el caso de la compra del trigo, es que el Estado asume la diferencial de precios, importa el precio la harina a un precio mayor y la vende, el trigo a un precio mayor y lo vende a un precio menor. Podemos hacerlo también en función a subvencionar al productor, es decir, darle elementos vinculados a semillas de menor precio, fertilizantes de menor precio, cosa que él pueda tener un margen de ganancia interesante para su ingreso. ¿Está claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, sí, ahora ya están funcionando los audífonos. Bien, entonces, debemos recordar que por estas razones la política de precios es importante en el sector agrícola.
Bien, vamos a ver ahora lo que es... Buen día. Buen día. Sí, disculpe una consulta respecto a la política de precios que usted mencionaba. Dentro de los objetivos era proteger de los shocks externos, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo influye esto al sector productor? Me refiero a en las regiones rurales o muy alejadas, ya sea en el oriente o en el occidente, que ellos prácticamente por la necesidad que tienen de llevar alimento a sus hogares, muchas veces rematan, por así decirlo, muy abajo de estas políticas, pues se encuentran protegidos de alguna manera con la política de precios. Depende, ¿no? Por ejemplo, en este momento en Bolivia, a partir de lo que ha sido la incorporación de la empresa EMAPA, EMAPA está construyendo lo que son las reservas estratégicas y ¿qué hace? Les compra a los productores a precios que puedan cubrir los costos, precios que se definen en relación a diferentes elementos, compra la producción, permite mantener el precio del productor y guardar la producción en grandes silos para que los momentos en que tengamos escasez o caiga el precio a nivel internacional y nosotros tengamos dificultades para lo que es la venta de el precio sea menor que el de los productores, nosotros compramos al nivel de precios que cubra los costos. Entonces, a nivel nacional, ahorita estamos protegiendo a partir de la constitución de las reservas estratégicas de ciertos productos, no de todos, porque hay que recordar que estas políticas de precios no es para, por ejemplo, el precio del espárrago, de los hongos frescos, sino hacen a estos productos masivos que son de consumo general y que son parte importante de la canasta familiar y que afectan en lo que significa el nivel de vida, la calidad de alimentación y los ingresos de los productores. Entonces, puedes tú tener ese tipo de intervenciones y nosotros la estamos haciendo, por ejemplo, en el maíz, en el trigo, en el arroz, cuando existen problemas de abastecimiento, desabastecimiento, precios más bajos, en fin, políticas que pueden afectar al productor, lo que hacemos vinculados a los precios externos, ¿no? Que es lo que ha preguntado usted, a los volúmenes de producción o shocks externos, podemos garantizar. En el año 2008 hubo una crisis importante en la comercialización, no en la producción de maíz, por ejemplo, porque empezaron a utilizar el maíz para biocombustibles y se contrajo el maíz para la alimentación y el precio subió. Entonces, nosotros que teníamos las reservas estratégicas no tuvimos un impacto fuerte a nivel que tuvieron otros países a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, México, que basa su economía en lo que es el maíz, su alimentación en el maíz, tuvo grandes dificultades en relación a tener que comprar maíz. Fíjense las contradicciones. México, gran productor de maíz, gran consumidor de maíz, el momento en que se destinó la producción a biocombustibles y pagaban mejor, los productores nacionales vendieron a empresas que hacían biocombustibles extranjeras el maíz y para el mercado interno el maíz desapareció o se redujo, lo que incrementó los precios. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Comprar de otros países a precios elevados maíz para satisfacer el mercado interno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos nuestras reservas de maíz y sacamos el maíz al mercado, mantuvimos el precio del maíz, mantuvimos el precio de la carne, de vaca, de cerdo, la leche, los huevos. Entonces, esa es uno de los instrumentos que permiten evitar estos shocks externos. Otro elemento que también tuvimos como práctica, que fue el año 2009, fue que el precio del azúcar a nivel internacional, por razones de producción, se incrementó significativamente y nuestros industriales cañeros, nuestros productores industriales de azúcar, comprando la caña al mismo precio al productor, etcétera, vieron una oportunidad de mercado y lo que hicieron fue sacar el azúcar hacia el exterior. ¿En qué nos dejó esto? Que tuvimos que importar azúcar como país y a precios mayores y venderla a precios de mercado y el Estado asumió la diferencia. ¿Cuál fue el resultado? Que como parte de estos elementos se incrementó
una política de control de exportaciones. Solo pueden exportar las empresas cuando se haya cubierto la demanda interna del producto. Si la demanda interna son 50,000, 100,000, 200,000 toneladas, los productores nacionales tienen que cubrir esa demanda interna, demostrado que se ha cubierto la demanda interna, recién se puede exportar. Esto no se complica mucho porque son productos masivos y productos que se pueden controlar a partir de lo que es la exportación, ¿no? Y obviamente hay mecanismos en el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Rural que hace un cálculo de lo que es la demanda ha hecho ya los cálculos, la demanda de azúcar, la demanda de maíz, la demanda de arroz, y en función a eso va controlando las posibilidades de exportación. Entonces el Estado tiene esas posibilidades de control para mantener los precios a nivel nacional. ¿Por qué es importante los precios a nivel nacional? Porque nos garantizan los ingresos de los productores agrícolas, pero también nos garantiza el consumo y las posibilidades de evitar presiones inflacionarias desde el sector agrícola. ¿Se entiende? Sí, Licen, gracias. Y en el caso de que hubiera pérdidas, por así decirlo, por factores climatológicos, por ejemplo, ¿cómo protege la política de precios a los productores en este caso? En el caso ¿cuál fue la pregunta? ¿Precios bajos a nivel nacional? No, en el caso de que hubiera pérdidas de cultivos por factores climatológicos, bueno, el gobierno ha creado lo que es el INSA para tratar de cubrir de alguna manera que ellos han perdido, pero ¿realmente esto se aplica o simplemente? Esta no es una política de precios. La vamos a ver en la siguiente clase, es una política de financiamiento. ¿Qué significa el INSA? Es que en realidad en Bolivia no existe, pero a nivel de muchos países existen los seguros agrarios. Una de las complicaciones del seguro agrario es que es muy caro, ¿no? Porque es un sector de alto riesgo. Entonces el riesgo es mayor y el pago que tienes que hacer por el seguro es mayor. Pero ¿qué significa esto? Que si hay un mal año agrícola y se ha perdido por helada, el seguro te cubre en función a lo que se haya establecido el seguro. En algunos casos los márgenes que hayas perdido, en algunos casos te reponen parte de la producción, del costo de producción, depende de cómo se estructure el seguro. Ahora, el INSA a nivel nacional funciona para pequeños productores donde ha habido un mal año agrícola y compensa para lo que pueda ser la compra de semillas y algunos otros insumos. Entonces, suponiendo que del quintal de papa, tú has perdido tu producción de papa, para el siguiente ciclo te ayuda con semillas, o sea, el valor de las semillas y el valor de lo que puedan ser los insumos o algunos montos fijos. Va a depender cómo se estructure el seguro, pero sí funciona. Funciona porque vamos a recordar el año 1983 tuvimos una gran sequía. Fue, yo creo, una de las más grandes sequías que tuvimos a nivel nacional y el sector más afectado, la región más afectada fue el norte Potosí. Los productores del norte Potosí tuvieron que migrar a pedir limosna, y todavía vemos algunos, pero ya no tantos, pero el año 83 eso era masivo. Todo el altiplano, uno iba, digamos, a Cochabamba y la gente pedía limosna en el camino porque no había recursos, no hubo ingresos. Entonces, si esa época hubiésemos tenido el seguro, ellos podían por lo menos para el siguiente ciclo tener semilla, porque el productor de lo que produce saca para su semilla y saca para su consumo. Entonces, si tengo semilla, el año que viene voy a poder sembrar, pero ese año fue catastrófico. Entonces, ahora no hemos vuelto a ver una migración tan masiva de lo que son gente norte Potosí en La Paz. Si ustedes ven, ya no hay tanto. No sé si ustedes han llegado a ver, tal vez cuando eran más chicos, pero teníamos migraciones muy grandes de gente que venía, y no solamente a La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz, para pedir limosna. O sea, imagínense cómo estaban los recursos. Ahora la gente se queda en su lugar porque hay elementos de compensación, ¿no? El INSA es uno, el seguro agrícola, pero también vamos a poder encontrar los mismos municipios que van a compensar, van a proteger, van a otorgar, van a subvencionar, en fin, porque obviamente tienen recursos para hacerlo.
¿Alguna otra bien. pregunta? Gracias, Liz. Perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces pasaríamos a la siguiente política. La política tributaria. ¿Qué es la política tributaria? La política tributaria es aquella política que va a establecer impuestos de diferente tipo a los agentes económicos con dos objetivos, o con dos objetivos principales. Uno, generar los ingresos para el Estado, es decir, todos los estantes y habitantes en un país pagan impuestos por A, B, C, D, diferentes tipos de impuestos, para generar al Estado una suerte de ingresos con los que el Estado nos puede devolver a partir de lo que son servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que significa el financiamiento para los gastos del Estado, una parte del financiamiento, ¿no? Entonces, se establecen impuestos para generar los ingresos del Estado, pero también los impuestos nos sirven para generar efectos sobre el comportamiento en los agentes económicos. Cuando hablábamos la clase anterior de los impuestos sobre la tierra, decíamos, por ejemplo, si queremos promover de manera voluntaria la reducción de las grandes propiedades, podemos establecer impuestos elevados para aquellos que tienen gran cantidad de tierra que no está siendo utilizada en función económica y social. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que le ponemos un impuesto, grabamos un impuesto alto y la gente empieza a vender. Esa es una motivación, ¿no? O otro elemento está vinculado a aranceles bajos a la importación de maquinaria para promover el desarrollo productivo en términos de lo que puede ser industrialización, agricultura, minería, etcétera. Podemos poner un arancel cero, ¿no? Entonces, ahí el Estado interviene promoviendo ciertos cambios en el comportamiento de los agentes económicos. Queremos reducir el consumo de alcohol, le ponemos impuestos más elevados, entonces, a lo que significa la importación, la producción, para reducir el consumo. Entonces, esa es la perspectiva de una política tributaria, generar ingresos, pero también tener medidas para influir en el comportamiento de los agentes económicos, es decir, de los actores. Ahora, no es tan fácil, hay que considerar diferentes elementos. La capacidad del Estado para establecer los impuestos. Recuerdan que en la clase anterior habíamos conversado un poco que en el año 80, recién, a pesar de que las alcaldías cobraban impuestos a la propiedad de los inmuebles de manera continua, había una elevada evasión de impuestos porque no todo el mundo pagaba los impuestos. El año 80 se estableció una suerte de perdonazo y todo el mundo se inscribió y declaró de manera individual la cantidad de metros construidos o la cantidad de metros de los terrenos, en fin, de los inmuebles, para el pago de los impuestos. Y no todos llegaron a pagar, pero ya empezamos en el año 80 a tener un mayor desarrollo de lo que es el sistema informático. Entonces ya podía haber un control y un cruce de información entre lo que eran las autorizaciones de construcción, el catastro, en fin, y eso empezó a poder regular e identificar quiénes cuánto deben. Con la georreferenciación se sacan fotos en ciertos periodos y se puede ver que en el terreno A, en el año 80, era solo terreno, en el año B, en el año 85 ya había una construcción, pero este señor sigue pagando por terreno, entonces ya podemos intervenir y van a ver que los municipios, el caso del municipio de La Paz, llega a las casas y pone un cartel y dice, por evasión de impuestos, vaya a regularizar sus impuestos. Entonces hay una capacidad del Estado para poder establecerlos en términos de lo que significa la identificación de los usuarios, de la población, de la base de la población a la cual se le va a cobrar los impuestos y va a poder tener una capacidad de identificación. Por otro lado, es importante también una fuerza, una correlación de fuerzas donde el Estado puede imponer y cobrar los impuestos, ¿no? O sea, la capacidad de poder tener mecanismos de coerción si pagas o no pagas. Ahora ya identificadas las viviendas que no pagan y si no han pagado, se las puede el municipio
las puede embargar, ¿no es cierto? Pero en función a la correlación de fuerzas que pueda tener. Tiene que tener una capacidad de control, ¿no? En el caso del sector agrícola esto se complica porque es disperso, es muy grande. Entonces, ¿cómo podemos controlar que todos puedan pagar, que todos paguen, que paguen en los tiempos, etcétera? ¿Por qué? Porque no necesariamente la capacidad de control está vinculada a una definición individual. Hay una gran evasión de impuestos porque si no hay quien controle, obviamente la población lo que hace es no pagar en función a lo que significa las posibilidades que tenga el Estado. Entonces el Estado tiene que tener todo un sistema administrativo, la capacidad física de cobrarlos. Imagínense ustedes, hace unos 10 años, el acceso al sistema bancario, menos, sí, unos 10, 15 años, el acceso al sistema bancario era muy limitado. Entonces, para que la gente del campo vaya a pagar impuestos, era Dios y su ayuda, tener que ir a la ciudad, ver cómo se va a pagar, etcétera. Y para que el Estado verifique que esto se pueda realizar, mucho más complicado, ¿no? No sabíamos cuántos productores eran, dónde estaban, qué cantidad, etc. Entonces, se hace complicada. Entonces, el Estado tiene que tener la capacidad para poder establecerlos, pero también la capacidad para poder controlarlos, porque si establece un impuesto que no se paga, obviamente pierdes fuerza. Tiene que considerarse también lo que es la carga tributaria, es decir, si al extraer los recursos de ciertas actividades para el que está pagando el impuesto tiene la capacidad, sus ingresos generan la posibilidad del pago de impuestos, ¿no? Es decir, si yo tengo la capacidad de poder pagar ese impuesto. La carga tributaria hace relación a si a partir de los impuestos yo extraigo recursos de ciertas actividades productivas o económicas y esta actividad puede pagar el impuesto, es decir, con los ingresos que genera a partir de la reducción de los costos de los ingresos, hay un margen para los impuestos. Porque si ponemos impuestos muy elevados, de pronto lo que hacemos es estrangular la actividad productiva, ¿no es cierto? Entonces tenemos que vigilar eso. Por otro lado, tenemos que revisar la estructura tributaria. Puede haber a lo largo de lo que significa los impuestos nacionales y municipales una larga lista de impuestos que dificulta el control y dificulta el pago. Entonces, en enero pagamos A, en febrero pagamos B, en septiembre C. Entonces, dependiendo las características del sector y la actividad, podemos tener un impuesto fundamental único que pueda ser la combinación de ciertos tributos o tener 2 o 3 impuestos, pero no tener una larga lista de impuestos donde la verdad es que se complica la capacidad de control y la capacidad de pago. Hay que considerar los impuestos nacionales y sectoriales. Por un lado, el Estado como Estado, a nivel del gobierno central, tiene una suerte de impuestos que cobra, el gobierno departamental cobra otros impuestos y además el gobierno municipal cobra otros impuestos. Pero adicionalmente hay impuestos sectoriales del sector que se cobran también, ¿no? Por ejemplo, en lo que significa el transporte de ganado, la venta de ganado, el ganado que entra y sale de diferentes municipios, se cobra la salida y el ingreso del ganado. Pero adicionalmente hay un impuesto nacional para A, hay un impuesto municipal para B, porcentaje por venta, en fin. Entonces hay que considerar cuál es la cantidad y el peso que puedan tener estos impuestos en relación a la carga tributaria. Entonces hay que tratar de hacer una estructura donde sea claro y además se considere cuánto es lo que realmente puede pagar. La capacidad de pago vinculada no solamente a lo que genera el productor, sino de cómo va a poder realizarlos y la facilidad del pago. Ahora esto ha mejorado mucho porque obviamente se ha bancarizado mucho a nivel nacional el país, entonces es fácil tener acceso a bancos o diferentes entidades financieras que puedan recibir los pagos. Y con lo que ha sido el desarrollo también de los pagos a través del Internet, esto se ha facilitado. Pero una política tributaria entonces tiene que ver la capacidad del Estado para establecerlos y cobrarlos, la capacidad de controlar que se cobre, la carga tributaria, la capacidad de pago del productor,
en relación al conjunto de los impuestos, la estructura, cuántos impuestos hay, cómo deben pagarse. Hay que considerar los impuestos nacionales sectoriales, los nacionales en los diferentes estamentos, la facilidad del pago, en fin, es toda una, no es solamente establecer un impuesto por establecerlo, porque obviamente, sino que hay que considerar estos otros elementos. Bien, ¿qué tipos de impuestos podemos encontrar en el caso del sector agrícola? Como hemos visto, su posibilidad de pago es amplia, su posibilidad de aplicación es amplia para intervenir en lo que significa el comportamiento de los actores. Entonces veíamos el impuesto a la tierra. Si queremos tener tierras un uso mejor de la tierra, podemos cobrar impuestos para tierras que no están produciendo o extensiones muy grandes. Podemos establecer impuestos a las importaciones vinculados a poder reducir las importaciones para promover impuestos mayores a la importación, para promover en los rangos obviamente que estamos adecuados con la OMC actualmente, para promover la producción nacional. Entonces, si hay un ingreso de maíz, podemos incrementar nuestros impuestos hasta cierto nivel, el nivel que hemos acordado. Nuestra suerte hemos visto más difícil porque nosotros hemos entrado con aranceles muy bajos a nivel nacional, pero podemos evitar el ingreso de productos que compitan con la producción nacional. O podemos al revés, favorecer la importación de ciertos productos en ciertos momentos para satisfacer el mercado interno. Por ejemplo, si tenemos escasez de maíz, lo que hacemos es bajar el impuesto, cosa de que pueda entrar rápidamente el maíz y mantener el mercado interno y afectar menos a lo que significa la producción. O podemos tener aranceles bajos vinculados a la importación de maquinaria, equipo, insumos agrícolas, en fin, todos los elementos que están vinculados a fortalecer el sector agrícola, ¿no? Un arancel cero a la importación de maquinaria significa que estamos estimulando la posibilidad del acceso a la tecnificación dependiendo el paradigma, ¿no? O un arancel bajo a cualquier otro elemento vinculado al sector agrícola. Por otro lado, podemos también establecer impuestos a las exportaciones, ¿no? Si queremos motivar la exportación, bajamos los impuestos. Si queremos desestimular, incrementamos los impuestos que puedan ser cobrados, ¿no? También vamos a ver que hay impuestos al ingreso a las utilidades, que en el caso del sector agrícola, mientras más en los países menos desarrollados, esto se hace mucho más complejo porque no tenemos registros de los productores no llevan un registro de sus ingresos, egresos, no tienen balances, entonces es difícil incorporar esta medida. En el caso nuestro tenemos un impuesto único que facilita las posibilidades del pago de impuestos en vez de tener varios impuestos. El impuesto a las utilidades se hace más complejo porque es difícil calcularlo. En los países desarrollados es mucho más simple, todos los productores registran su producción en función a diferentes instrumentos desarrollados y tú puedes calcular cuál es su ingreso anual y cuál es el impuesto que puede pagar. Algunos pagan mensuales, algunos pagan anuales, entonces esto facilita. Nosotros todavía tenemos algunas limitaciones. Otro elemento que en países en vías de desarrollo es importante considerar es el impuesto a la tierra. Los productores tienen los pequeños productores, elevado temor a el impuesto a la tierra porque ha significado a lo largo de la historia de los países en desarrollo un elemento de pérdida de la tierra, ¿no? Desde lo que significa el diezmo de la Iglesia Católica, desde lo que significa el diezmo, el pago de impuestos para los diferentes gobiernos, en fin, el productor que no puede cubrir con el pago de impuestos pierde la tierra. Entonces hay una presión cuando se hacen cierto tipo de encuestas para saber cuánta tierra tiene,
El productor trata de no decir porque tiene temor a que inmediatamente venga el impuesto y ellos no puedan cubrirlo. Entonces también ese es un elemento que hay que considerar dependiendo el desarrollo de los diferentes países y el desarrollo histórico, ¿no? Este devenir histórico que va a tener lugar en cada región. Bien, entonces vamos a ver que hay una suerte de diferentes áreas donde podemos establecer impuestos al sector agrícola como parte de la política tributaria y fortalecer, promover el desarrollo. A la producción podemos reducir impuestos a ciertos productos o en ciertos elementos para incrementar la producción, para reducir la producción. Entonces, la política tributaria da una amplia gama de intervenciones, pero obviamente esta tiene que estar vinculada a estos elementos que hemos establecido, como la capacidad de control, la capacidad del Estado para establecerlos, la fuerza que tiene el Estado para imponerlos, etc. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, entonces acabamos aquí la clase y recordando que el día miércoles tenemos el segundo examen parcial y que, bueno, espero que todos estudien un poco más para poder tener mejores resultados. Entonces nos vemos el día miércoles a las 8:30. ¿Hay alguna pregunta? Sí, incluido, sin política. Esta parte no entra. Dicen, disculpe una consulta, ¿nos podría facilitar alguna bibliografía para reforzarlo, todo lo avanzado? Sí, te las voy a pasar entonces ahora. Está bien, gracias, Lidia. ¿Ya? ¿Quieren? Voy a pasarla ahora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Gracias, Lidia. Listo, hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, Lidia, gracias. Hasta luego.